Al comienzo de la película, nuestro personaje principal presencia a su hermana realizando un experimento en una espada mágica, pero falla y ella sufre la consecuencia de transformarse gradualmente en una criatura diferente. Él no sabe cómo salvar a su hermana porque su maestro también ha perdido el conocimiento después del experimento fallido. Su hermana gradualmente se convierte en un dragón y se va volando. Los hechiceros cercanos ven al dragón y usan magia para atacar, pero el protagonista bloquea todos sus ataques para permitir que su hermana escape. Este continente ha existido por miles de años. Los enanos vivieron aquí, pero fueron cazados por dragones al punto de tener que esconderse al borde del continente. Luego nacieron los hechiceros y también aparecieron los humanos en este continente. 5 años después de los eventos iniciales de la película, nuestro personaje principal ha adoptado el nombre de Orphen y está persiguiendo a 2 niños que le pidieron dinero prestado, pero no se lo han devuelto. Tiene que usar magia para atraparlos y exigirles que le paguen, pero ellos se quejan de que no tienen el dinero, así que les da una paliza. Una chica que es oficial de policía real está persiguiendo a estos 2 niños porque están buscados. Ella lanza 2 dardos, pero golpea a un transeúnte, lo que hace que Orphen hable. Los 2 niños aprovechan la oportunidad para escapar y la chica tiene que pedirle a Orphen que cure a la persona a la que golpeó accidentalmente con los dardos que inducen el sueño. La chica sabe que él es un hechicero expulsado, lo que le hace recordar los eventos de ese día. Orphen luego va a su restaurante habitual para comer. El hijo del dueño, Magic, está emocionado porque Orphen es un hechicero. El dueño sabe que muchas personas por ahí afirman ser hechiceros para engañar a otros. Pero Orphen es genuino porque su collar en forma de dragón es dado por la torre de colmillos a los hechiceros. La madre de Magic también era hechicera, por lo que Orphen piensa que él también podría ser capaz de usar magia. Magic quiere que Orphen le enseñe, pero Orphen exige cuotas de matrícula. El dueño quiere que Orphen no se aproveche de ser un cliente habitual para atraer a su hijo, pero Orphen cree que Magic aún puede convertirse en un hechicero debido a su pasión y linaje de hechicero. De repente, los 2 niños regresan y quieren hacer un trato con Orphen para tener condiciones para devolverle. Luego tiene que usar un atuendo elegante y acompañarlos a hacer algo. Orphen se da cuenta de que parece haber menos gente en las calles, y el niño con gafas le informa que han estado ocurriendo cosas sospechosas recientemente, así que la gente rara vez sale. Mientras tanto, los hechiceros siguen cazando al dragón en el que se transformó la hermana de Orphen. Ella ve a su antiguo maestro entre ellos y decide alejarse sin atacar. Ahora, Orphen es llevado por los 2 niños a la casa de un noble para una estafa. Tanto la madre como la hija de esta familia, al escuchar que Orphen es un noble que comercia con medicina para dormir, piden salir afuera. Orphen, que no entendió el plan desde el principio, es arrastrado aquí y se inventan un montón de tonterías sobre él, por lo que empieza a luchar. De repente, la segunda hija de esta familia entra y revela que ha escuchado todo y sabe que los 3 son estafadores. Los 2 niños fingen estar hipnotizados por Orphen mientras él demuestra que es un hechicero, haciendo que la chica recuerde que un hechicero de la Torre de Colmillos vino a ver a su padre. Pero su padre falleció hace 2 años. Ella recuerda vagamente que la persona que vino a ver a su padre era bastante musculosa y tenía el cabello negro recogido. El maestro de Orphen ahora ha perseguido al dragón hasta este pueblo. La chica luego le dice a Orphen que hace 5 años, un hombre muy similar al que acaba de describir vino aquí y les dio una espada. De repente, el dragón vuela hacia la mansión donde se hospeda el grupo de Orphen. Él corre tras la hija y llega al almacén donde se esconden su madre y su hermana mayor. Usa magia para abrir la puerta y enfrentar al dragón, que también es su hermana. Pero ella no presta atención a su hermano y lanza fuego para quemar la caja y llevarse la espada. Los hechiceros han llegado y están atacando al dragón afuera, obligando a Orphen a apresurarse para noquearlos y ayudar a su hermana. El maestro y otros usan magia para atacar, pero él una vez más lanza hechizos para bloquear esos ataques como lo hizo hace años. El dragón entonces lanza fuego hacia Orphen, pero él usa una técnica para bloquear y disiparlo. Retrocediendo al pasado, en el norte del continente se encuentra la Torre de los Colmillos, donde los hechiceros se reúnen para vivir y entrenar juntos. Las personas más fuertes aquí son Chillman y sus discípulos, y Orphen fue anteriormente uno de sus 5 estudiantes. Él enseña a sus estudiantes todos los días y les permite usar sus mejores hechizos para atacarlo, pero él contrarresta fácilmente todas sus técnicas.
La hermana de Orphan es Azalea, conocida como el hechicero del caos. Ella tiene la costumbre de causar problemas a sus amigos y también es la mejor estudiante de Childman. Sus técnicas hacen que el entorno tiemble, pero la magia de Childman aún puede bloquear sus ataques. Orphan quiere que se controle un poco, pero ella prefiere tomárselo en serio. Como resultado, el maestro le ha dado su 50º trabajo de autocrítica. Luego Azalea le pidió a Orphan que escribiera la autocrítica por ella. A ella no le gusta escribir, así que él quiere que cause menos problemas para evitar tener que escribir. Los amigos también aconsejan a Azalea que limite su comportamiento disruptivo porque la clase de Childman ha sido objeto de quejas por otras clases, y si hay más problemas tendrán que disolverla. Un joven en la clase que a menudo hace inventos ridículos ha traído un robot que acaba de hacer, así que Orphan se ha levantado para ser el destructor de los inventos sin sentido. Su clase en ese momento era muy divertida, aunque frecuentemente causaban problemas a los demás y a menudo se burlaban de cada uno. De vuelta al presente, Orphan está en la cárcel con 2 niños, o más exactamente, 2 enanos. Podría escapar fácilmente, pero no quiere convertirse en un criminal buscado, así que todavía no se ha ido. Él y ese dragón son ambos hechiceros de la Torre del Colmillo. La mayoría de las personas allí son huérfanos, y él ha estado buscando una manera de convertir a Azalea de nuevo en humano por mucho tiempo. Estaba a punto de rendirse cuando Azalea apareció una vez más, lo que lo hizo decidirse a encontrar el hechizo que Azalea utilizó para revertirlo. Un antiguo amigo llamado Hart vino a llamar a Orphan para que se reuniera con el maestro. Se puso su ropa vieja y Hart se sorprendió al encontrarlo vagando por aquí. También es secretario en esta ciudad y admite que Orphan ha cambiado mucho en comparación con antes. Al encontrarse con el maestro se dio cuenta de que habían pasado 5 años. Hace 5 años, cuando su maestro aún estaba inconsciente, todos los hechiceros decidieron celebrar un funeral. Orphan estaba enojado porque creía que estaban negando que Azalea aún estaba viva y decidió rechazarla celebrando este funeral. Destruyó ese ataúd vacío y afirmó que Azalea era la hechicera más poderosa que la Torre de Colmillo había tenido jamás, así que la encontraría a toda costa. Si querían enterrar a alguien, deberían enterrarlo. Él desecharía su nombre antiguo y elegiría el nombre Orphan para ir a buscar a Azalea. Hart quería detenerlo porque era el mejor de la clase, pero solo estaba en la cima porque Azalea nunca tomaba exámenes. El maestro reveló que él y Azalea habían experimentado para activar la espada sagrada, pero la espada perdió el control y convirtió a Azalea en un dragón. Cuando se le preguntó por qué la espada estaba aquí, dijo que antes de perder el conocimiento había confiado la espada a un estudiante para que la guardara. Esa persona había traído la espada aquí para pedirle a esta noble familia que la mantuviera segura. Parece que el instinto de volver a forma humana en el dragón lo había traído aquí para llevarse la espada. Childman reveló que para capturar a Azalea, una maestra de magia negra y blanca necesitaban un hechicero negro especializado en combate como Orphan. Él se negó a ayudarles a matar a Azalea. El maestro no lo obligó, pero dijo que era la mejor persona en la que podía confiar. Hart también pensó que podría restaurar su reputación y regresar a la Torre de Colmillo si los ayudaba, pero todavía no estaba muy dispuesto. Childman reveló que había puesto un rastreador en la espada antes de que el dragón se la llevara, así que si no iba con él ahora, nunca volvería a ver a Azalea. Se iría esta noche, así que Orphan podría venir si quisiera. Orphan luego regresó a la posada para empacar sus cosas. Le prometió a Magik que volvería pronto para pagar el alquiler. Luego fue a la casa de los nobles para reparar su almacén. La hija le pagó con este anillo mágico. Reconoció este anillo como el de Azalea de antes. Tenía magia grabada que podía bloquear un solo ataque. Sabía que este anillo había sido enviado aquí con la espada y decidió salir a buscar a Azalea. La salvaría y la ayudaría a escapar antes de que los otros hechiceros pudieran matarla. Luego partió y se unió a los otros hechiceros. Cuando se encontraron, también conoció a Comic, el joven con inventos extraños del pasado. Había cambiado bastante y Orphan sabía que en este viaje no podía dejar que las emociones del pasado interfirieran. Tenía que salvar a Azalea a toda costa. En el camino, Orphan notó que Childman había traído a un hechicero blanco para sellar a Azalea. Sabía que había anticipado bajas en este viaje y pensó que estaba dispuesto a dejar que todo el grupo muriera a cambio de que al menos una persona matara a Azalea.
Mientras tanto, la hija de los nobles y los dos enanos los seguían detrás. Los dos enanos querían capturar a Azalie para venderla por dinero, mientras que la hija solo quería ayudar a Orphan. De repente, los tres fueron descubiertos por un oso y gritaron. En ese momento, Orphan y el grupo se habían detenido a descansar por un momento. Vio que este grupo estaba lleno de personas fuertes, siendo Chilman ciertamente el más fuerte. No sabía si podría derrotarlos a todos para salvar a Azalie, así que decidió irse primero. Sintió la presencia de Azalie y salió corriendo, gritando su nombre. Sintió su presencia con más claridad y siguió corriendo y llamando a Azalie. De repente, una ola de fuego barrió y quemó una parte del bosque. Pensó que Azalie había despejado el camino para él, pero luego el dragón, de repente, lanzó fuego hacia él. Orphan intentó esquivar y avanzar, pero era casi imposible, ya que su poder no se comparaba con el de Azalie. Solo pudo levantar un escudo para bloquear el ataque cuando en ese momento Chilman y los otros hechiceros llegaron. El cómico vino a curarlo, mientras que el hechicero blanco que vino junto a él salió corriendo para intentar sellar a Azalie, pero antes de que pudiera terminar, fue incinerado por el aliento de fuego. Tuvieron que separarse y lanzar hechizos a Azalie. Orphan vio la espada y decidió correr rápidamente para tomarla. Cogió la espada y corrió con Azalie persiguiéndolo. Chilman hizo que Hart persiguiera a Orphan y luego Comic fue el siguiente en ser incinerado. Hart lo alcanzó y le informó a Orphan sobre la muerte de Comic, diciendo que si solo los hubiera ayudado, Comic no habría muerto y que lo que estaba tratando de hacer era inútil porque solo Azalie sabía cómo usar la espada. Orphan estaba decidido a no regresar, así que no había otra opción que luchar contra Hart. Lo envolvió en oscuridad y se apresuró a atacar, pero Orphan usó magia para contrarrestarlo. En ese momento, los otros tres corrieron y accidentalmente golpearon a Hart en la cabeza. Había ayudado a lidiar con el oso y decidió ayudar a Hart porque esto podría ser lo que sintió que era correcto. Luego regresó para encontrar que el dragón había acabado con todos excepto con Chilman. Fue a apoyarlo y lucharon juntos. Cuando Chilman tuvo una oportunidad, estaba a punto de lanzar un ataque para derrotar al dragón, pero Orphan bloqueó el ataque. Entonces se acercó y apuñaló a Orphan una vez, antes de lanzar su propio hechizo de caos para destruir completamente al dragón. Luego curó a Orphan y lo dejó ir al cadáver del dragón por su cuenta, mientras él y Hart regresaban con la espada. Orphan pareció escuchar las últimas palabras del dragón y se dio cuenta de algo. A la mañana siguiente esperó en el camino por donde pasaría Chilman. Llamó a Chilman para que se encontrara con él. Sabía quién era realmente. Se había dado cuenta de que el alma dentro de ese cuerpo era en realidad Azalie, no Chilman. Sabiendo que su tapadera había sido descubierta, Azalie se rebeló. Sabía que Orphan era el único que podía ver su verdadero yo y había esperado que algún día él se convirtiera en su aliado. Admitió que había fallado en su experimento hace años, perdió el conocimiento, se transformó en un dragón y voló. 5 años después, cuando Chilman despertó y la persiguió, lo reconoció e intercambió conciencia con Chilman. Ella no sabía dónde estaba la espada, así que lo dejó buscarla para ella. Esta espada podía transformar a cualquiera que fuera cortado por ella en cualquier forma, así que ella quería volver a su forma original y estar con Orphan. Pero él sentía que ella había traicionado su confianza, así que se opondría a ella porque había matado a Chilman. Él había confiado esa tarea a Orphan antes de morir. Luego se enfrentaron en una batalla, con Azalie pensando que había golpeado a Orphan solo para fallar y ser contraatacada. Él reveló que había tragado el anillo y efectivamente lo había protegido después de un golpe. Él quitaría la espada y ella podría quedarse con el cuerpo de Chilman, pero estaba seguro de que ese cuerpo no duraría mucho más. Él estaba a punto de tomar la espada, pero él había dejado que Azalie supiera que Chilman se había sacrificado por ella. Él la había perseguido para ayudarla a volver a la normalidad, y la razón por la que no resistió cuando ella intercambió sus conciencias fue porque quería salvarla. Azalie estaba decidida a convertirse en alguien digno de Chilman, así que dejó la espada atrás. La película nos lleva al pasado, cuando Orphan todavía vivía en la Torre de Fang. Él y sus amigos tenían días traviesos allí. A menudo salía con Adali, que siempre estaba causando problemas, y su amiga Tish, que era parte del comité disciplinario y frecuentemente tenía que resolver problemas. Como Chilman rara vez estaba en la escuela en ese entonces, Tish siempre tenía que manejar a este grupo problemático. Amenazó a Azalie diciendo que si seguía causando problemas sería castigado con 100 golpes.
Orphan en ese entonces no era un gran problemático, pero porque salía con Adali a menudo recibía advertencias de Tish. Hart entonces corrió a informar que acababa de encontrar a unas chicas, pero Tish amenazó con prohibirle acercarse más a las chicas, porque hablaría con cualquiera que conociera y luego las seguiría. Justo entonces llegó Comic. Tish le dio un puñetazo por correr en el pasillo. Lo que pasaba era que Comic estaba teniendo problemas con su invención. Comic llevó a sus dos amigos al patio, donde su invención estaba causando problemas para todos, ya que podía reflejar ataques mágicos. Hart se adelantó para usar magia de viento, pero fue reflejada hacia atrás y lo hizo volar. Orphan tuvo que intervenir y usar magia de luz para inmovilizar sus brazos, y Tish desde arriba añadió otro disparo para acabar con él. A la mañana siguiente, Azali vino a llamar a Orphan para un viaje. Cuando subieron al carruaje de caballos para irse, él todavía no sabía a dónde iban. Después de mirar alrededor por un rato, se dio cuenta de que Azali lo estaba llevando a casa de visita. Ambos regresaron entonces a su antiguo pueblo, donde habían sido enviados al orfanato. Regresaron a su antiguo orfanato. Azali recordó el día en que Orphan fue enviado allí. En ese momento, ella y Tish todavía eran amigas y estaban muy emocionadas cuando Orphan llegó. Él y estas dos chicas mayores compartieron muchos recuerdos allí, hasta que un día ambas fueron llevadas a la Torre del Colmillo y no las volvió a ver hasta que él también fue llevado allí. Luego visitaron las tumbas de personas que conocían, y de repente cuando Orphan se dio la vuelta, Azali había desaparecido. Ella había entrado en una casa en ruina cercana, y justo cuando Orphan pasaba por ahí, llamó a Azali muchas veces pero no obtuvo respuesta. De repente, alguien llamó su nombre y le dijo que fuera al orfanato a salvar a su hermana. Cuando regresó, encontró todo tranquilo, así que supo que debía ser cauteloso al entrar. Tan pronto como entró, fue repentinamente tropezado y perdió su cuchillo. Una criatura se lanzó hacia él, pero la destruyó con magia. Al avanzar, un cubo cayó sobre su cabeza. Cuando subió las escaleras, otra tela cayó sobre su cabeza, asustándolo. Cuando entró en la habitación, vio una imagen de Azali siendo dañada y un fantasma apareció para atacarlo. Estaba enojado y no podía ver el ataque porque el fantasma casi no se movía. Estaba muy preocupado por Azali, pero ahora solo tenía una opción y sabía que toda la casa no sobreviviría a su siguiente movimiento. Luego usó un hechizo llamado Espejo del Corazón que hizo que toda la casa se derrumbara. Azali, que estaba cerca, también se sorprendió porque había perdido ante Orphan. Esa noche ella le llevó cosas a Orphan. Él se sorprendió de que ella no estuviera herida y ella incluso lo llamó para que regresara como si nada hubiera pasado. Él supo inmediatamente que Azali le había jugado una broma porque el balde y el paño habían sido usados por Azali para engañarlo antes. Ella fingió no saber nada, pero él estaba muy enojado con Adali. Sabía que Azali había ido demasiado lejos con su broma y estaba seguro de que el incidente con el robot de Comic volviéndose loco también era obra de Adali. Ella devolvió el cuchillo a Orphan, confirmando su sospecha de que fue Azali a quien montó el truco. Azali agradeció a Orphan por preocuparse por ella. Ambos se fueron y Azali dijo que si esto realmente sucede en el futuro, él debería recordar buscarla a toda costa. De vuelta al presente, Orphan todavía recordaba cuando perdonó la vida de una muñeca. Ella estaba decidida a ir a encontrarse a sí misma otra vez. En cuanto a Orphan, ahora sabía que había dos personas detrás de su carruaje de caballos. Les dijo a ambos que se mostraran y adivinó que eran la joven y Magik. Sabía que ambos se habían colado desde el momento en que ella le dio este carruaje. Orphan preguntó por qué lo seguían. La joven quería ver el mundo y había dejado una carta para su madre. Magik quería aprender magia de Orphan y le pagaría los honorarios de matrícula. Magik había discutido esto con su padre, así que Orphan no debería preocuparse. Magik también conocía a esta joven porque ambos estudiaron en la misma escuela. Magik le preguntó a Orphan a dónde planeaba ir y él dijo que volvería a la Torre del Colmillo ya que tenía asuntos allí. En el camino, los tres llegaron al bosque de Fenrir. Este bosque tiene muchas criaturas peligrosas y para llegar a la Torre de Colmillo tenían que pasar por aquí. Cuando Claire fue a bañarse, le pidió a Magik que vigilara, pero él usó magia para espiarla. Ella seguía sintiendo que alguien la observaba, pero Magik dijo que estaba imaginando cosas. Orphan tuvo que venir y darle una lección a Magik por usar magia para trucos tan inútiles.
Cuando se fue, Claire preguntó qué estaba pasando al otro lado. Magik se dio la vuelta diciendo que no era nada, pero la vio accidentalmente y recibió un golpe en la cabeza con una piedra. Mientras continuaban su viaje, Orphan no podía creer que le hubiera llevado 3 años usar magia, mientras que Magik solo necesitó 2 semanas desde que él empezó a enseñarle. Quizás el nombre lo dice todo. A este ritmo, Magik se convertiría en un hechicero en solo 1 año. Claire notó que Magik ahora se vestía como Orphan. Bueno, después de todo, esta era la ropa de Orphan, y Claire también estaba usando sus pantalones. Sabía muy bien que ella los había modificado para que le quedaran. Ahora, para llegar a la Torre de Colmillo, necesitaban cruzar este bosque y les tomaría otros 3 semanas de viaje. Después de un rato, Orphan cambió de dirección para rodear porque quería evitar ese puesto de observación. Si fueran descubiertos como hechiceros, serían reportados a la iglesia. La iglesia es una organización religiosa con una influencia igual a la de la familia real y odian extremadamente a los hechiceros. Esa noche, cuando se detuvieron en el bosque, Orphan vio que la comida que había preparado para el viaje estaba casi agotada por los dos aprovechados. Claire afirmaba que sabía cocinar, pero cuando lo hizo, nadie pudo comerlo. Magik quería que dejaran de discutir, así que se adentró en el bosque para buscar comida. Magik se perdió y fue atacado por una serpiente. Usó un escudo mágico para bloquear a la serpiente cuando una chica lo descubrió. Después de enterarse de que Magik era un hechicero y tenía un maestro cerca, ella le aconsejó a él y a su maestro que se fueran. Estaba siendo controlada por este bosque y no podía salir. Ella pensó que este lugar era muy peligroso y que deberían irse lo antes posible. Se llamaba Fiena y vivía en un pueblo que los forasteros nunca podrían encontrar. Cuando él pidió algo de comida de su pueblo, ya habían llegado porque el grupo de Magik había entrado al bosque ilegalmente. Fiena intentó proteger a Magik, pero también habían enviado gente al lado de Orphan. Fiena era una monja del templo, así que si no les obedecía, también sería castigada. Orphan en el otro lado estaba luchando contra los aldeanos y tenía que proteger a Claire mientras Magik estaba siendo protegido por Fiena, pero recitó inteligentemente un hechizo para que no se dieran cuenta e hizo caer a la serpiente para crear una distracción y escapar. Pero estos aldeanos tenían armas y Magik, sin anticiparlo, fue herido de bala. Orphan, por su parte, había usado magia para derrotar a los aldeanos y sabía que Magik había sido capturado, así que fue a rescatarlo. Los 2 enanos también fueron capturados en el pueblo. Fueron los que alertaron a los aldeanos para atacar al grupo de Orphan. Actualmente están siendo obligados a trabajar allí y pronto encontrarán una manera de escapar. En cuanto a Orphan, pronto encontró el pueblo y notó que Magik parecía estar prisionero en esa torre. Reconoció la bandera del pueblo como seguidora de la fe del dragón. En este mundo hay 2 fes, la fe de los dioses y la fe del dragón. La fe del dragón es el enemigo de los hechiceros. Claire no entendía por qué el símbolo de los hechiceros era un dragón, sin embargo, eran odiados por la fe del dragón, así que él tuvo que explicar. En tiempos antiguos, las 6 razas de dragones más fuertes vivieron juntas y robaron la magia de los dioses. El líder de las 6 razas era la tribu del dragón ángel. Ellos crearon a los humanos y a los hechiceros de hoy. Los hechiceros pueden ser vistos como mitad humanos, mitad dragones. Aunque los ángeles del pasado crearon a los humanos, creían que los hechiceros eran individuos que habían robado poder de ellos mismos, por lo que organizaron eventos de caza de hechiceros. Cuando los ángeles desaparecieron, la caza también terminó y solo unas pocas personas anticuadas aún mantenían la ideología de los ángeles, por lo que establecieron la fe del dragón para oponerse a los hechiceros. De repente, una subida de tensión apareció justo en medio del pueblo y Orphan descubrió que lo que apareció era el maestro de este bosque, Fenrir. Los aldeanos lo llamaron el maestro y vinieron a adorar. Orphan sabía que tenía que vencer al lobo para llegar a la torre. Le pidió a Claire que fuera al puesto de observación e informara lo que estaba sucediendo aquí. Luego fue descubierto por el jefe del pueblo y le apuntaron con un arma. Orphan rápidamente se alejó y pronto fue rodeado por los aldeanos. Se vio obligado a usar magia para defenderse, pero fue apuñalado en la mano. El lobo también se había acercado por detrás. Le preguntó si estaba listo para hacer un trato para obtener el poder de proteger lo que le pertenecía. Luego se sintió mareado y desmayó. Después de eso, Fiena informó a los aldeanos sobre lo que el lobo le había dicho, pero solo dijo lo que querían escuchar y ocultó la verdad. Luego le dijo algunas cosas a Orphan, diciéndole que no se opusiera al jefe del pueblo.
Más tarde se despertó en la cárcel y no dijo nada cuando fue interrogado. Otra persona, Solu, vino y reveló que Orphan era un hechicero negro de la Torre del Colmillo, pero el jefe creía que incluso un hechicero negro no sería rival para su pistola. Él planeaba comenzar a interrogar a Orphan mañana. Solu luego vio a Fienna llevando comida a Magik. Sabía que ella había informado incorrectamente las palabras del lobo antes, pero sabía que aún estaba haciendo lo mejor para los aldeanos. Para ese momento, Magik ya había recuperado el conocimiento. No podía creer que le habían disparado y aún así sobrevivió. La razón por la que estaba vivo era porque ella había usado magia curativa a tiempo antes de que fuera demasiado tarde. Fienna había estado viviendo sola en esta casa sin sus padres, y su único trabajo era calmar a los aldeanos, apareciendo en el momento adecuado y diciendo lo correcto. Salvar la magia era algo que hacía por su propia voluntad. En ese momento llegó el jefe del pueblo. Quería que Fienna empacara y se preparara para irse con todo el pueblo. Afirmó que la había acogido cuando estaba perdida en el bosque, pero en realidad fue ella quien lo encontró, así que creía que el bosque se la había entregado a él. Magik estaba indignada y dijo que no le pertenecía. Cuando el jefe sacó su pistola, ella le inmovilizó la mano. A regañadientes cumplió con sus deseos, guardó el arma y le dijo que empacara pronto. Magik todavía insistió en llevar a Fienna con ellos, así que recordó que necesitaba encontrar a Orphan y Claire, pero Fienna ya había llevado a Magik a ver a Orphan en la cárcel. Había sido atacado mentalmente por Fenrir y ahora no podía moverse. Esto fue porque había sido entrenado para manejar tales ataques antes. Personas comunes ya habrían perdido la cabeza. Magik pensó que Orphan fue atrapado porque no era lo suficientemente bueno, mientras que él había encontrado una manera de salvar a Fienna. Orphan sabía muy bien que Magik estaba intentando hacerse el duro frente a una chica. También agradeció a Fienna por curar su mente anteriormente. Fienna luego regresó a la torre mientras Orphan estaba muy enojado porque los dos enanos habían revelado información sobre su grupo a este pueblo, lo que condujo a su situación actual. Estaba a punto de enfrentarse a ambos cuando Magik lo detuvo. En ese momento Solu bajó, sacó su cuchillo y corrió hacia Orphan. Cuando Magik intentó intervenir, fue arrojado a un lado. Solu luego se enfrentó en combate con Orphan y se dio cuenta de que Orphan solo estaba fingiendo no poder moverse. Después de un rato de luchar, de repente supo el antiguo nombre de Orphan. Mientras tanto, Claire había traído a los guardabosques aquí, pero no se atrevieron a entrar porque la iglesia les había instruido que se mantuvieran alejados de este lugar, así que Claire tuvo que entrar sola. La razón por la que Solu sabía sobre Orphan era porque hace 5 años a Orphan se le había prometido ser el sucesor de Childman debido a su talento. Solu entonces sacó su espada. Orphan se dio cuenta de que era un maestro de la muerte, un asesino de la facción de la iglesia, asignado especialmente para tratar con aquellos que se oponían a la iglesia. Ninguno sabía por qué el otro estaba en este lugar desolado. Antes de que alguien pudiera responder, Claire dejó inconsciente a Solu para ahorrar tiempo. Ella había traído a los guardabosques, así que Orphan le pidió que les dijera que le despejaran el camino para salir. Ella se negó, sabiendo que él la dejaría de nuevo, pero Fienna había bajado y controlado a Claire para que siguiera las palabras de Orphan. Luego le pidió a Orphan que llevara a las personas inconscientes, mientras ella se quedaría e iría con los aldeanos. Ella sabía que Solu era un amo de la muerte porque había mirado en su mente. Ella quería que Orphan salvara a Solu porque él era el único que la trataba bien en este pueblo. Solu había venido aquí para asesinar al jefe del pueblo, que anteriormente fue miembro de la iglesia, pero había huido aquí. Originalmente, ella había sido traída aquí para calmar a Fenrir, pero el jefe de la aldea había ganado la confianza de toda la comunidad y habían estado fabricando activamente armas para luchar contra los hechiceros, a pesar de que la familia real había prohibido el uso de armas. Sabía que el jefe del pueblo la estaba utilizando para encontrar el corazón del bosque, y una vez que lo encontrara, se desharía de ella, así que quería salvar a las personas más preciadas para ella antes de que sucediera algo malo. No tenía miedo a la muerte si era su destino, ya que había hecho amigos. Orphan estaba cansado de esta respuesta y rechazó su petición, diciendo que si ni siquiera podía escapar de sus manos ahora, no debería intentar hacerse la valiente. Solu entonces recuperó la conciencia y Orphan dijo que quería hacer un trato con él. Devolvería la espada siempre que Solu lo llevara al jefe de la aldea. Mientras tanto, Magik estaba quedándose con Fienna para protegerla. Orphan había ido con Solu a la casa del jefe del pueblo. Quería saber lo que el jefe estaba tramando con el corazón del bosque,
planeaba negociar y dar al jefe el nombre de la persona que quería matarlo. Solus sabía que lo estaba traicionando, así que se apresuró hacia adelante, pero fue derribado por Orphan. El jefe de la aldea sacó un arma para disparar, pero Orphan esquivó y lanzó un hechizo al arma. El jefe necesitaba poder para vencer al clan dragón. Justo cuando apretó el gatillo, el arma explotó. Murió, pero logró decirle a Orphan que la iglesia estaba escondiendo algo terrible que podría destruir todo el continente. Solus, sintiendo que su trabajo estaba hecho, partió para regresar. Mientras tanto, Claire no pudo persuadir a los guardabosques. Quería esperar a sus amigos aquí. De repente, un pequeño perro corrió hacia Claire. Los guardabosques lo habían perseguido y golpeado, pero saltó sobre ella. Le informaron que era descendiente de Fenrir. Al saber que Fenrir estaba cerca, huyeron. Primero, los aldeanos descubrieron la muerte del jefe del pueblo y querían que Fienna los liderara. Pero Orphan pensó que deberían tomar sus propias decisiones. No le escucharon y decidieron perseguir a Orphan para obligarlo a guiarlos al corazón del bosque. Fienna y Magik salieron corriendo y lo vieron siendo perseguido, así que tuvieron que ir a ayudar. Fenrir le había dado a Fienna un poco de tiempo para irse antes de que se encargara de todo el pueblo. Ella se había separado de Magik. Orphan se estaba escondiendo, asomó la cabeza y fue visto por alguien, así que dejó a esta persona inconsciente y tomó su arma. Luego se reunió con Magik y fue con él. Pronto fueron llevados a una azotea y rodeados. Solus había venido a recoger a Fienna, pero ella no quiso irse porque aún tenía cosas que hacer. Orphan reveló que podía usar magia de teletransportación. Era bastante arriesgado, pero solo podía teletransportarse 10 metros, así que ambos lo intentaron y lograron teletransportarse al tejado vecino. Escaparon temporalmente y se encontraron con Claire cuando de repente apareció Fenrir. Comenzó a destruir el pueblo, obligando al grupo de Orphan a correr para detenerlo. Él lo amenazó con su descendencia, pero no le importó y le dijo que hiciera lo que quisiera, ya que podía usar magia de resurrección. Originalmente le había dado una oportunidad al pueblo cuando envió a Fienna allí. Ella era un cadáver que había resucitado y enviado para supervisar el pueblo. Estaba muy enojado por la trama del jefe del pueblo para tocar el corazón del bosque. Ahora que el jefe estaba muerto, todo el pueblo estaba tramando lo mismo, así que tuvo que castigarlo severamente. Orphan no lo permitiría y lo detendría a toda costa. Entonces sacó su pistola y disparó algunos tiros, pero no tuvieron efecto. El lobo lo atacó con magia mental, pero logró usar un hechizo para romperlo. Sabía que la habilidad del lobo era atacar a través del contacto visual, así que solo necesitaba limitar su visión para romper el hechizo. Luego le dijo a Magik que usara magia de refracción de luz como la que había usado para espiar a Claire. Magik creó una zona de refracción alrededor del lobo, suficiente para que Orphan lanzara el arma y usara magia para hacerla explotar. El lobo cayó, pero decidió dejar ir a Orphan y su grupo. Ya había conocido a Childman antes y decidió cumplir su promesa de perdonarle la vida a Orphan esta vez. Todavía estaba obsesionado con lidiar con el pueblo cuando Fienna llegó. Ella también tenía algo de su poder y decidió sacrificarse para proteger el pueblo. El lobo sabía que ya no podía controlar a Fienna, así que también lidiaría con ella. Pero Claire se levantó y levantó el cachorro del lobo. Había expulsado a Fenrir de regreso al bosque. Fenrir les había advertido sobre perturbar el bosque y que su libertad no sería eterna. A la mañana siguiente, los dos enanos salieron de su escondite. Pensaron que Orphan había sido incinerado por Fenrir, pero había venido a recordarles sobre el pago de su deuda. Fienna se había ido con los aldeanos a otro lugar. Ella había agradecido a Magik y a Orphan por ayudarla a escapar de ser subordinada de Fenrir. Esperaba que Magik se convirtiera en un gran hechicero. El grupo de Orphan se puso en marcha y Magik todavía se sentía preocupado por Fienna, pero aún así quería convertirse más en hechicero. Luego Claire salió corriendo y había traído al cachorro del lobo. Orphan vio que ya tenían otra boca que alimentar. En el camino, Orphan soñó con lo que el director dijo sobre su destino, que superaría a su maestro, Childman. Se despertó y dudó de las palabras que acababa de recordar. No mucho después, los tres vieron oficialmente la Torre Colmillo. Magik creía que allí se convertiría en un verdadero hechicero. En la escuela en ese momento, la gente comenzó a escuchar noticias de que el quinto anciano había sido asesinado. Si esto continúa, pronto todos los ancianos serán asesinados. La administración quiere resolver rápidamente este caso importante ya que afecta la seguridad de Fang Tower, incluso si tienen que usar fuerza para solucionarlo.
El último estudiante de Childman, Ford, ahora se da cuenta de que todo comenzó a suceder desde que Childman salió a buscar a Sally. Tish estaba esperando en la habitación de Ford y preguntó si Sally realmente había sido derrotada, pero Ford quería resolver el caso del asesinato de Elder primero. El asesino fue descrito como alguien con cabello negro y bastante delgado, aparentemente un hechicero de la torre. Ford había escuchado el relato de Hart sobre su encuentro con Orphan al otro lado de la línea de batalla, y como Childman también había desaparecido, Ford sospechaba que Orphan era el asesino y que sus acciones contra los ancianos eran por venganza. Mientras tanto, Orphan estaba bañando a su caballo cuando vio a Magic siendo acosado por Claire nuevamente porque criticó su cocina. Ella ahora se había vuelto experta en usar al cachorro de lobo para atacar. Más tarde, Orphan se metió en problemas con los guardabosques. Aunque sabían que era un hechicero, no querían entregarlo a la iglesia porque sabían que lo golpearían hasta matarlo, así que lo mejor era que se fuera y ellos fingirían que no lo habían visto. Cuando se iba, recordó que olvidó su collar en forma de dragón. Cuando regresó, el guardabosques había sido asesinado y en la pared estaba su collar, junto con un mensaje preguntando quién era el heredero. Los otros dos no sabían lo que él estaba pensando. De repente, el carruaje fue inesperadamente disparado y explotó. Magic y Claire descubrieron a alguien en el cielo. Magic lanzó un hechizo hacia él, pero fue devuelto más fuerte, pero el cachorro de lobo bloqueó el ataque por ambos. Orphan no resultó herido después del ataque anterior y regresó. Llamó al otro tipo un mocoso, así que usó magia de teletransportación, apareció justo delante de él y lanzó un hechizo de cristal. Orphan y Magic fueron arañados mientras Claire seguía protegida por el cachorro de lobo. Orphan sabía que este tipo era más fuerte que él, pero aún no tan fuerte como el cachorro de lobo, así que le dijo a Claire que tuviera cuidado y se aferrara al cachorro de lobo con fuerza. No sabía cómo el tipo podía usar la magia de teletransportación de Childman. Entonces el tipo sugirió que quizás él no era realmente el heredero del que la gente rumoreaba. Se dio cuenta de que el tipo era el que mató al guardabosques. Se lanzó a luchar, pero el tipo lo superó por completo. Claire hizo que el cachorro de lobo atacara, pero él recibió el golpe directamente y se volvió para atacar a Claire. Sin embargo, falló porque le lanzaron una daga en la mano. Esa daga era de Tish. Ella dijo que se llevaría a Orphan, así que el otro se mostró completamente. Se sorprendió al ver que tenía la cara de Orphan de hace 5 años. Luego Tish llevó al grupo de Orphan de regreso a la Torre Fang, y en el camino él presentó a Tish a sus 2 hermanos y presentó a sus 2 hermanos a Tish. También le sorprendió que él había cambiado bastante después de 5 años. Cuando llegaron a la puerta, Tish mostró su identificación a los guardias para proteger al grupo de Orphan para que pudiera entrar. Se preguntó sobre la estricta seguridad y supo que recientemente había habido muchos asesinatos. En esta ciudad, la mayoría de los hechiceros en la torre son personas que ocuparán altos cargos y tendrán poder. Las casas dadas a los hechiceros son como mansiones, como se evidencia en la casa de Childman. Mientras tanto, los ancianos sospechaban que la iglesia estaba involucrada en este caso. Aunque Orphan sabía que las redes de información de Childman y Ford ya deberían haber detectado al asesino para entonces, Ford estaba muy seguro de que esa persona era él. Ford había llamado a Corazón, solo vio una espada manchada de sangre en el casco antiguo y sospechaba que Childman había sido asesinado, y los dos que podrían haberlo hecho eran Sally y Orphan. Todos creían que Sally era el dragón que había sido derrotado antes, así que naturalmente Orphan sería el sospechoso. Tish ahora había llevado al grupo de Orphan a su casa privada. La mayoría de los hechiceros no tienen familia porque nadie quiere enviar a sus hijos a una escuela con una alta tasa de mortalidad estudiantil como Fang Tower. Cuando entraron, Orphan se encontró con su viejo gato, pero el gato lo había olvidado por completo. Vio que Tish todavía coleccionaba cosas extrañas. Ella había preparado habitaciones para los 3. Magic y Claire aprovecharon para mirar el álbum de fotos de la infancia de Orphan. Reveló que él, Tish y Sally eran la familia más cercana y por coincidencia fueron arrojados a la torre y estudiaron en la misma clase. Tish más tarde salió para ir a la torre a informar que Orphan no era el asesino, pero él no tenía intención de volver a la torre, lo que enfureció a Tish porque él y Ford eran igual de tercos. Esa noche, Orphan sabía que tenía que contarle a Tish sobre Sally y Childman. Sabía que Tish se enfadaría cuando escuchara la historia. De repente su voz resonó y había ido a la fuente para encontrarse con la otra versión de sí mismo, la que tenía su cara de hace 5 años.
Esa persona se consideraba el asesino de este lugar, el fantasma del pasado de los huérfanos, el que llevaba el antiguo nombre de Krylen Silo. Tish ahora había informado a Ford de la verdad, que el culpable era alguien que se parecía a huérfano de hace 5 años, y el poder de esta persona podría considerarse igual al del heredero rumoreado. Volviendo a Orphan, Krylen afirmaba que él era la encarnación que había aprendido todo de Childman, desde magia hasta sus habilidades de asesinato. Las habilidades de asesinato eran lo único que Orphan no heredó de Childman, así que él podría ser visto como el heredero que Orphan debería haber sido, la versión que eligió descartar cuando tomó el nombre de Orphan. Krylen reveló que los servía y creía que Orphan sabía quiénes eran. Después de terminar, se fue. Claire había presenciado todo el evento. A la mañana siguiente, Tish no había regresado. Orphan no quería comer. ¿Y quién era realmente este Krylen? Claire decidió encontrar a alguien para ayudar a Orphan. Hace 5 años, cuando Orphan salió a buscar pistas sobre Asali, se convirtió a regañadientes en prestamista para ganarse la vida. Ahora, él sospechaba que Asali, a quien había perdonado, era quien había creado y enviado a Krylen aquí para matar a los ancianos. Más tarde se encontró nuevamente con Tish. Ella le presentó a sus 2 estudiantes, justo cuando Orphan se presentó. Los 2 niños reconocieron que anoche 2 personas bajas vinieron pidiendo comida, afirmando ser conocidos de él. No estaban seguros, así que encerraron a las 2 personas bajas en el almacén. Huérfano sabía quiénes eran, así que fue al almacén para encontrarlos. Se encontró con ambos y pensó que estaban tratando de aprovecharse, pero lo dejaría pasar si le ayudaban con algo. Tish, mirando el regalo de cumpleaños que sus 2 estudiantes le dieron, recordó que hace años, una persona misteriosa le había dado un medallón con una imagen de un ángel igual a este. En ese momento, el grupo de Orphan había establecido una regla de que para celebrar cumpleaños con personas de afuera tenían que pasar por amigos, pero Tish ni siquiera sabía quién era el remitente. A menudo practicaba con sus 3 hermanos menores, Orphan, Hart y Comacan. Ella comentó que Corazón, aunque muy fuerte, siempre perdía contra Huérfano, mientras que Comacan solo sobresalía en la magia de recuperación, pero era débil en otros aspectos. Ford, por otro lado, tenía una red de información solo superada por Chillman y habilidades mágicas solo inferiores a las de él y a Sally. Su conocimiento era ilimitado, pero su fuerza física era limitada. Chillman solía llamar a Orphan para entrenamientos privados, lo que hacía que Tish se preguntara cómo alguien tan ingenuo como Orphan podría ser el heredero de Chillman. Mientras reflexionaba en la biblioteca, Ford vino a verla. Hacía tiempo que sentía algo por Tish. Aunque ella lo había rechazado, los sentimientos de Ford no cambiaron. Tish todavía pensaba que Orphan estaba siendo mimado demasiado por Asali, por lo que no podía sacar a relucir su potencial. Pero Ford le recordó que Orphan todavía estaba limitando sus habilidades para entrenar con ella porque no quería lastimarla. Así que tuvo que llamar a Orphan para una pelea seria. Él no entendió lo que estaba pasando cuando ella lo atacó. Primero, se dio cuenta de que él estaba reteniendo intencionadamente durante el entrenamiento, así que le dijo directamente que quería ver sus verdaderas habilidades. Entonces desvió el ataque de Tish en un instante y contraatacó con un golpe que la hizo volar. Ahora se dio cuenta de que cuando se ponía serio, realmente merecía el título de heredero. De regreso al presente, Orphan había ido a ver a Tish para preguntar sobre algunas cosas. Vio el regalo misterioso de hace años y reconoció la caligrafía en el mensaje como la de Kamikan. Mientras tanto, Claire y las 2 personas bajas ahora tenían la tarea de investigar al asesino para Orphan. Tish informó que toda la torre casi había dejado de funcionar completamente ahora, ya que Kamikan había muerto en batalla. Hart estaba trabajando como secretario en otra ciudad, Asali había desaparecido y el maestro Childman había estado desaparecido durante 2 meses. Orphan sabía lo que había pasado, pero no lo quería decir. Tish también reveló que la situación estaba escalando, ya que Ford había sido envenenado en su té. Se había dado cuenta, pero no lo hizo público porque quería controlar toda la torre como Childman solía hacerlo. Mientras tanto, mientras Claire y las 2 personas bajas estaban comiendo, un grupo de personas vestidas de negro se acercó. Krylen se rebeló y anestesió a Claire y al cachorro de lobo para llevárselos. Orphan sabía que tenía que decirle la verdad a Tish, así que le informó que la única persona que podría infiltrarse en la red de Ford era él mismo o Childman. Él no podía ser el asesino porque era demasiado patético para matar a alguien y Childman no podría regresar. Más tarde, los 2 enanos le informaron a Orphan que Claire había sido capturada y llevada a la mansión de Childman. Sabía que Krylen estaba tratando de atraerlo. Magic quería ir con él, pero Tish se negó.
Los dos discutieron, así que Orphan les dijo a ambos que se callaran y dijo que iría solo. Magik todavía lo siguió y preguntó si Kraylen tomaría la vida de Claire. Él sabía que Kraylen no haría eso si realmente quería atraerlo. Decidió ir solo a rescatar a Claire y resolver todos los asuntos del pasado. Luego se fue solo. Magik quería seguir, pero el estudiante de Tish informó a Magik que hace años la torre quería entrenar a personas excepcionales para la corte, así que invitaron a Childman a ser profesor. Él eligió a los niños más talentosos y desde entonces la gente comenzó a valorar a los hijos de Childman. Orphan era el más talentoso y recibió todas las técnicas y la magia de Childman, pero su debilidad era que no podía matar personas. Cuando se fue, la torre temía que alguien siguiera a Orphan y lo persuadiera para regresar a la corte, así que enviaron personas tras él. Sospechaban que Orphan había derrotado al seguidor y lo había dejado morir. Aunque no conocía los detalles, Magik creía que Orphan no era la persona que pensaban, por lo que aún quería ayudarlo. Tish también lo siguió. Orphan había llegado ahora a la mansión de Childman. Childman le había enseñado que todos tienen una debilidad que puede ser explotada. Se consideraba que Orphan tenía solo una debilidad, no atreverse a matar personas, y esta versión asesina de él había superado esa debilidad, así que ahora tendría que enfrentarse a un enemigo poderoso sin debilidades, pero intentaría demostrarle a Childman que incluso un enemigo sin debilidades puede ser derrotado. Luego voló hacia arriba y entró por el techo donde Kraylen ya lo esperaba. Ambos lanzaban hechizos continuamente y destruyeron la casa de Childman. Orphan sabía que Kraylen fue creado por Azalis y ella quería que este Kraylen fuera derrotado por Orphan. Solo entonces podría superar su única debilidad, pero ahora Kraylen tenía su propia conciencia. Quería derrotar a Orphan y ser el único al lado de Azali. Luego sacaron cuchillos para pelear, pero cuando se acercaron todavía usaron magia. Continuaron usando cuchillos y Orphan cortó el brazo de Kraylen. Reveló que había pensado en 3 formas de derrotarlo. El método anterior fue uno, pero él sabía que no funcionaría de nuevo. La segunda forma fue que había disparado la hoja y luego se apresuró a pisarle el pie para hacerle caer. Pero Kraylen había usado magia para contraatacar, haciendo que Orphan no pudiera esquivar a tiempo. Tish y Magik también habían llegado para ese momento y le dijeron a la policía que se encargara. Orphan se despertó en el sótano de Childman. Kraylen había bajado para encontrarlo y reveló que Childman le había pasado a Azali algo llamado la máquina asesina de hechiceros. Era un títere y cuando se le tallaban caracteres se activaba. Azali siempre lo había observado y luego lo activó y lo controló de forma remota. Luego Kraylen sacó la espada sagrada. Azali misma había cortado el muñeco con esta espada y lo transformó en una forma similar a Orphan. Luego descubrió que Claire también estaba detrás, paralizada por un hechizo. Kraylen sabía que no dejaría a Claire y huiría, así que Orphan tuvo que usar el tercer método. Se lanzó al ataque, controlando la espada y lanzando un hechizo directo a Kraylen. Este era el movimiento que Childman solía usar para atormentarlo, y no dudó en romper el cuello de este títere, porque la forma en que pensó fue luchar con una mentalidad lista para matar. Cuando descubrió que Kraylen estaba sangrando, pero no mostraba signos inusuales, comenzó a sospechar que no era humano. Tish y Magik se acercaban gradualmente, sin saber dónde estaba Orphan. Kraylen aún no estaba muerto, todavía estaba decidido a quitarle la vida a Orphan para ser el único Kraylen que Azali necesitaba. Luego lanzaron sus hechizos más poderosos el uno al otro. Ambos lados lanzaban hechizos continuamente para empujar al oponente hacia atrás, pero al final Orphan fue el vencedor. Tish sabía que la batalla había terminado, así que también se movió más rápido. Magik aprovechó la oportunidad para recoger otro libro y llevarlo. Orphan había derrotado al títere y se encontró con Azali de nuevo. Ella reveló que no había matado a los ancianos, sino que el títere había desarrollado su propia personalidad. Ella había recuperado al títere y le dijo a Orphan que aún tenía trabajo que hacer. Ella notó a Orphan mirándola con una mirada aterradora, pero él comentó que no era muy buena para matar a aquellos que se interponían en su camino. Sin embargo, ella tenía miedo de su mirada. Sin embargo, él era el único al que no podía matar. La historia de que él dejó a alguien morir era cierta.
Ella creía que él era el único a quien Chillman había entrenado completamente para contrarrestar la magia blanca mediante el entrenamiento mental, y la razón por la que lo hizo era para que Orphan pudiera controlarla, la única con habilidad en magia blanca de la clase. Pero Orphan no pensaba que Chillman tuviera tales pensamientos. Él había querido durante mucho tiempo que ella viviera pacíficamente en algún lugar. Él le aconsejó que regresara a la luz, al hogar que Tish había preparado para ellos. Ella todavía quería que Orphan la siguiera porque era el único que podía entenderla. Creía que la próxima vez Orphan tendría una respuesta para ella. Al ver que Claire estaba a punto de despertarse, decidió arreglar para encontrarse con él la próxima vez. Tampoco quería ver a Tish en este momento, así que se fue inmediatamente. Tish y Magik bajaron y se reunieron con Orphan. Esa noche lo llevaron de regreso y lo vendaron, pero tuvo que vomitar todo lo que Claire había cocinado. Ella tuvo que esconderse fuera de la puerta porque no quería que Orphan la golpeara. A Sally en la puerta le dio algunos consejos sobre cometer errores, todas frases filosóficas que estoy seguro de que él no quiere escuchar, así que pasemos de eso. Mientras tanto, en la torre, un asesino había irrumpido y matado a varias personas más allí. Orphan estaba empacando porque quería irse pronto, pero tan pronto como llegó a la puerta, se encontró con otro asesino. El asesino sabía quién era. En ese momento, Claire y Magik llegaron, así que preparó un hechizo para protegerlos a ambos, pero el asesino ya se había ido. Entonces Claire sacó un pastel que acababa de hacer para que Orphan lo comiera. Él se negó rotundamente a comerlo, pero fue obligado a tragarlo mientras hablaba y solo pudo vomitarlo. Tish tuvo que acercarse y decirles que se callaran porque había estado trabajando durante 2 días sin dormir. A la mañana siguiente, Orphan dijo que quería irse después de inscribir a Magik en la torre. Había resuelto el problema del asesino y revelado que Creelan era un títere, pero dijo que no sabía quién lo había activado. Por supuesto, Tish se dio cuenta de que estaba mintiendo, pero él insistió en no revelar nada sobre Asali. Tish le informó que había respondido por su regreso a la torre para que pudiera quedarse sin presión, pero si seguía siendo terco, tendría que enfrentarse a asesinos de la torre. Sin embargo, él reveló que lo que ella dijo ya había sucedido. Mientras tanto, Magik estaba leyendo el libro que había recogido de la casa de Childman cuando Claire lo malinterpretó como si estuviera leyendo su diario. Tuvo que recordarle a Claire que su diario todavía estaba en su otra mano. Orphan llegó y dijo que llevaría a Magik a la torre. Claire quería ir, pero Orphan se negó, así que Tish haría que sus 2 estudiantes llevaran a Claire a un tour. Mientras comían y admiraban el colmillo de la torre, los 3 se encontraron nuevamente con los 2 enanos. Estaban vendiendo almohadas con forma de colmillo de torre. Claire amenazó con contarle a Orphan, por lo que se desanimaron y fueron a vender a otro lugar. El estudiante de Tish reveló que esta torre fue gestionada originalmente por los niveles superiores, y abajo estaban las aulas. La clase de Childman era la más favorecida y tenía cierta influencia en los niveles superiores, razón por la cual eran odiados por otras clases. La desaparición de Childman había sumido el orden de la torre en el caos en este momento. Mientras tanto, Orphan llevaba a Magik a la torre con Tish cuando Orphan le preguntó si había hecho enemigos. Ella no había hecho, así que él sabía que si los atacaban ahora sería por su culpa. Justo cuando terminó de hablar, atacaron todo el automóvil. Orphan usó magia para proteger el coche y hasta dispersó el humo anestésico liberado de algunas botellas voladoras. Los enemigos los rodearon rápidamente y Orphan supo que este grupo era de la fe del dragón. Orphan salió corriendo solo y se encargó de todos. Interrogó a uno de ellos sobre la razón del ataque a su grupo, sospechando que era por venganza por el grupo en ese bosque, pero lo acusaron de masacrar a su gente cuando él no había matado a nadie en absoluto. Pero entonces alguien decapitó a esta persona. Esa persona también se reveló a sí misma. Él era quien había matado personas en la torre anteriormente, como vi. Conocía a Orphan y se presentó como Hydrant. Tish sabía que él era de los niveles superiores y pensó que vino para escoltarlos. Parece que era la persona que Orphan había dejado por muerta antes. Entonces, Orphan fue a la entrada de la torre y fue llamado a una reunión privada por el secretario de Ford. A Ford no le sorprendió ver a Orphan de nuevo. Quería ir directamente al punto principal sobre el secretario justo ahora. Era un estudiante de la clase de Curlane, una clase rival a la de Childman. ¿Y qué pasa con esta clase de Curlane? Simplemente el asesino que conoció anoche era de la clase de Curlane y también lo era Hydrant, a quien acaba de conocer.
Había enviado un informe aquí diciendo que había encontrado un grupo de seguidores del culto del dragón vagando cerca de la frontera de este lugar, así que los masacró y ahora estaba exterminando a los sobrevivientes. La razón por la que Ford solo llamó a Orphan fue porque sabía que Tish se enfadaría al escuchar esta noticia, pero Orphan no fue una excepción. Fue a la clase de Curlain para encontrarlo, y él ya lo estaba esperando allí. Cuando vino buscando a Hydrant, Curlain le informó que ya no era estudiante aquí. Sabía lo que había hecho Hydrant, pero hizo la vista gorda porque su trabajo era solo limpiar los cadáveres. Él le amenazó para que no tocara a Tish o Magik, o si no vendrías tras él. Por supuesto, conocía tus capacidades, pero le aconsejó que no se convirtiera en su enemigo porque actualmente Childman no estaba aquí para controlarlo. Orphan luego se fue y Tish todavía estaba molesta porque Ford no se reuniría con ella, pero Magik estaba feliz porque podía enviar una solicitud a la torre. Mientras tanto, Claire acababa de regresar cuando se encontró con el asesino de anoche. Orphan regresó para encontrar a Claire herida e inconsciente en la puerta. Los dos estudiantes de Tish informaron que fue debido a un ataque de un asesino. Orphan reconoció que podría ser el mismo que conoció anoche. Orphan quería seguir adelante, pero Tish lo detuvo porque si causaba más problemas aquí, los ancianos no lo dejarían pasar. Tish iría a buscarlos. Él no quería que ella estuviera en peligro, pero ella pensó que no perdería contra un cobarde que solo se atrevía a atacar a una chica y huir. Ella protegería este hogar suyo. Orphan entonces tuvo que llevar a Claire adentro para recibir tratamiento, mientras Tish había encontrado al asesino y se dio cuenta de que él la estaba atrayendo. Ella no quería correr riesgos, pero tampoco quería perder el rumbo. Orphan fue más tarde a buscar a Tish. Claire quería seguir, así que él instruyó a Magik que no dejara que Claire lo siguiera. Luego fue solo mientras Tish había sido atraída a su antiguo pueblo natal. La llevó a una casa en ruinas para emboscarla con su cómplice. Ella sabía que el otro era Hydrant. Él había esperado encontrar a Orphan aquí también, pero sabía que vendría tarde o temprano. Tish no pensó que perdería contra ellos, así que lanzó magia de fuego para atacar. Orphan notó el destello de luz y se apresuró a correr allí. Tish ahora estaba abrumada por los dos y Hydrant le cortó 2 dedos. Pero justo en el momento difícil, Azali vino a rescatarla. Hydrant se sorprendió de que Azali no estuviera muerta, por lo que se fueron. Azali curó a Tish y se fue antes de que llegara Orphan. Llevó a Tish a casa y Tish pensó que él la había salvado, incluso confundiendo su voz con la de Azali. Él sabía lo que había pasado, así que simplemente siguió adelante. Informó que Claire estaba bien, pero aunque los dedos de Tish fueron reimplantados, los nervios no pudieron ser restaurados, por lo que esos 2 dedos ahora eran prácticamente inútiles. Quería hacerles pagar, pero Tish quería que dejara de hacer tonterías. Prefería perder 2 dedos que perderlo a él. Quería que Orphan informara al fuerte. Ford sabría informar a los altos mandos para tratar a fondo con el grupo de Curlain. Ella pensaba que si Comican aún estuviera vivo, podría curar su mano. Es solo que, después de que Comican falleció, casi todos se fueron y solo ella y Ford quedaron en la torre. Por lo tanto, ella quería que Orphan no la dejara sola aquí nunca más. Más tarde, Orphan se encontró con Azali en el patio, así que fue a hablar con ella. Ella informó que Curlain había comenzado la etapa final de su plan. Habían tratado con algunos ancianos opositores y, a su vez, ella tuvo que tratar con algunos ancianos del lado de Curlain. Le dijo a Orphan que Curlain estaba tratando de obtener el control de la torre y lo que querían era el mapa de la familia Brown. Hace 1000 años, uno de los dioses del mundo intentó matar a los otros dioses para convertirse en una entidad unificada, convirtiéndose así en el rey de la magia. La iglesia consideraba al rey de la magia como herético, pero pocos sabían que el rey de la magia había dejado en secreto un libro. Este libro era un mapa que conducía al poder y gradualmente fue transmitido a la familia Brown. Sin embargo, pronto desapareció de esa familia y fue obtenido por seguidores del culto del dragón. La última persona que se cree que tuvo este libro fue Childman. Veo algo familiar aquí. Debió haberse dado cuenta en cierta medida de que esto está relacionado con el libro que Magik recogió en casa de Childman, ¿verdad? Azali sabía que ese libro atraería al grupo de Curlain aquí, pero también necesitaban ese libro, así que Azali decidió no dejárselos. Y ella sabía que el grupo de Curlain actuaría esta noche. Ella se encargaría de los asesinos y dejaría a él con la tarea de asesinar a Curlain. Él sabía que no tenía otra opción que seguir el plan de Azali.
En cuanto a dónde estaba el libro, ella le informó que Magik lo estaba guardando. A Sally luego le dio el poder de moverse entre espacios y se fue. Él estaba bastante molesto de que a Sally pudiera manipularlo tan fácilmente. Cuando entró, se enteró de que Claire había escuchado todo. Le preguntó a Magik dónde consiguió el libro y de inmediato se dio cuenta de que a Sally había arreglado deliberadamente que Magik lo encontrara. Luego les pidió a ambos que lo acompañaran porque sabía que necesitaba la ayuda de ambos. Dijo directamente que irían a la torre y derrotarían a los que hicieron esto a Tish. Orphan y los dos más jóvenes llegaron afuera de la torre. Claire entendió el plan general, mientras que Magik se sentía un poco culpable por tomar el libro, lo que llevó a que Tish resultara herido. Pero Orphan pensó que la magia no tenía la culpa, porque tarde o temprano tendría que terminar todo con la clase de Coeur d'Alene, y ahora la forma de entrar era escalar ese muro, y cuando los medios físicos no podían resolverlo, los magos harían lo que mejor saben hacer. Al entrar, Orphan explicó que eligió atacar primero esta vez porque sería difícil para ellos anticiparlo. Usualmente salen a escondidas a medianoche cuando los guardias van a descansar, pero estaba seguro de que no saldrían hoy porque habían adivinado que él vendría aquí, pero no los dos más jóvenes. Por ahora quería superar su debilidad y demostrar que era realmente el heredero. Luego fue a la sala de guardia para verificar y encontró que los guardias habían desaparecido. La boca de incendios lo atacó por detrás, obligándolo a retroceder. Tuvo que contraatacar y la boca de incendios llamó a sus cómplices, forzando a Claire a invocar a su lobo para bloquear el ataque. Orphan vio que no le importaba ser descubierto por otros guardias, y la boca de incendios dijo que ese era el problema de Coeur d'Alene. No le importaba el destino de Coeur d'Alene, solo quería resolver las cosas con Orphan de una vez por todas. Él sabía que era el responsable de lastimar a Tish y sabía que había ocultado el hecho de que a Sally todavía estaba viva. Orphan entonces saltó hacia atrás y atrajo a Hydrant a un lugar adecuado para luchar, una antigua sala de entrenamiento donde toda la clase de Childman solía practicar juntos. Todavía estaba resentido por la cicatriz que le hizo hace 5 años. En ese momento, él había tenido la intención de solicitar trabajo en la corte, pero vino a llevarla de regreso porque los ancianos necesitaban al menos una persona en la torre capaz de lidiar con Sally, y la persona que necesitaban era Orphan, a quien Childman le había transmitido todas sus técnicas. Pero él se negó y le disparó en la cara. Ambos todavía atormentados el uno por el otro, resolverían todos sus rencores aquí. Orphan usó magia para elevarse y disparar una flecha de luz, pero él logró contraatacar y avanzar rápidamente. Orphan se teletransportó detrás de él, llevando a ambos de vuelta al combate cuerpo a cuerpo. Mientras tanto, Claire se encontró con otro. Este notó que el grupo de Orphan se había separado. Decidió enfrentarse a Claire antes de buscar a Magik. Ella lo escuchó pensar que era inútil y se enojó. Justo cuando se dio cuenta de las habilidades de Claire, su lobo le cortó la mano. Magik se despertó en un lugar extraño y se encontró con el cómplice de Hydrant. Quería tratar con Magik, pero el chico huyó. Sin embargo, el libro cayó y fue tomado por él. Magik no tuvo más remedio que quedarse y luchar. Levantó un escudo para bloquear hechizos y luego descubrió cómo usar flechas de luz. Aunque logró disparar, falló, así que el otro tipo disparó de vuelta. Magik de alguna manera aprendió a teletransportarse y esquivó, pero esos poderosos movimientos habían agotado su magia, así que Ford intervino para ahuyentar al otro tipo. Magik quería recuperar el libro, pero Ford quería dejar que Orphan lo manejara él mismo, y a partir de ahora Magik sería su estudiante. Mientras tanto, Orphan había utilizado sus habilidades físicas superiores y técnicas para derrotar a Hydrant. Justo cuando estaba a punto de quemar la otra mitad de su cara, Claire llegó. Ella dijo que acababa de golpear a un asesino y que el lobo la había traído aquí. Orphan estaba contento de haberla traído. Luego fue con ella a la clase de Coeur d'Alene. Coeur d'Alene había obtenido el libro y confesado todos sus crímenes, así que Orphan le dijo que mirara cuidadosamente porque era el diario de Claire que había modificado un poco para que pareciera el libro real. Ford entonces entró y cargó contra toda la clase de Coeur d'Alene, pero Coeur d'Alene pensó que Ford no tenía suficiente autoridad. Así que Orphan le mostró la acusación ya firmada por Hydrant. Hydrant había planeado traicionarlo desde el principio porque su objetivo era simplemente la venganza. Luego llegó a Sally. Orphan se dio cuenta de que Ford sabía que Sally estaba viva antes. Coeur d'Alene se apresuró a quitarle la vida a Sally, pero Orphan lo derribó usando la técnica suprema que le enseñó Childman.
Sin embargo, Azali le dijo que no había necesidad de acabar con alguien como Curlane. Luego lanzó un hechizo para hacer que todos los estudiantes de Curlane olvidaran que ella todavía estaba viva. Luego todos fueron arrestados. Ford no esperaba que Childman estuviera muerto, pero intentaría controlar este lugar como lo hizo una vez Childman. Azali tenía el libro verdadero con ella y reveló que contenía el secreto para evitar que el mundo llegue a la destrucción. Ella investigaría por su cuenta y si Orphan quería encontrarla, debería ir a la iglesia. Así, Azali continuó su viaje hacia sus propios objetivos y Orphan continuaría su viaje para descubrir el misterio del objetivo de Azali. Esto concluye la primera parte de la película.